A ver, permítame. Claro que sí. Ok. Ok, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios este sábado, sábado 20, si no estoy equivocado, sábado 20 de abril de 2024. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos da esta oportunidad para que podamos estudiar un poquito de la profundidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a un poquito estudiar el tema que lo titulamos el diezmo y las ofrendas. Entonces nuestro tema va a estar basado, vamos a compartir pantalla tantito y está con nosotros nuestra hermana Mari Bautista, nuestra hermana Mari Contreras y nuestra hermana Josefina Olán. Bienvenidos, bienvenidas, nuestro hermano Moisés con nosotros, que son hermanos nuevos, Moisés y José son hermanos nuevos, pues aquí está un servidor con ustedes, Jesús Romero Villegas, para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Ya hicimos una oración, ahora vamos a compartir el tema, nuestro tema, decíamos, es muy interesante, muy importante, se llama el diezmo y las ofrendas. El diezmo y las ofrendas es nuestro tema. Y para ello, hermanos, vamos a basarnos en esta pregunta de que si es lícito dar el diezmo. Es lícito dar el diezmo. Por ejemplo, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa usted, hermano Moy? Usted me ha hecho algunos comentarios sobre esto. ¿Qué piensa usted sobre si eh, es lícito dar el diezmo? ¿Cómo ve usted, mi hermano Moy? Pues como estoy empezando, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le puedo decir? Que ya me puse nervioso, Adelante, mi hermano. hermano Juan. No, pues no, yo pienso que no es lícito. No Ajá. es lícito siempre dándolo de todo corazón. Sí. Hermana José, ¿qué le parece? ¿Es lícito? ¿Será que sea correcto que hoy en día los pastores o las iglesias en el mundo pidan diezmo? ¿Eso está correcto de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo ve usted, hermana José? Pues creo que es incorrecto, ¿verdad? Porque es una, o sea, la ofrenda es lo que uno debe de dar conforme al corazón y como nos dicen cada domingo, a lo que nos ha suplido el Señor durante la semana. Sí. Bueno, Entonces, sí, no tiene por qué, creo yo, asignarnos una cuota, ¿no? exactamente una cuota que nos digan, no, pues vas a dar tanto, o que nos, intimiden, que por ejemplo que nos digan cuánto ganas tú, o sea, por eso a esa cantidad tú vas a dar tanto, o sea, que nos digan es una cuota que vas a dar fija, sino que es a lo que uno, Exactamente, o sea, algo que pues digan la ofrenda, pues conforme a tu corazón. Exacto. bueno, que tenga uno que dar, como dice, conforme al corazón de uno y a lo que uno pues haya, el Señor como nos haya suplido durante la semana o la quincena, no sé, conforme Lo que a ganaste. lo que uno tenga, Ajá. es mi opinión. Sí, hermanita. Bueno, pues vamos, ya no le pregunto a mi hermana María Bautista porque ella es una hermana que ya tiene bastante conocimiento y ya sé lo que va a responder, lo mismo que la hermana Mari Contreras. Así que vamos entonces, hermanos, a seguir con el estudio, si esto es lícito, si Dios está de acuerdo, qué es lo que Dios nos enseña respecto a el diezmo. Veamos entonces, primeramente, hermanos, tenemos que arrancar o tenemos que poner en nuestro conocimiento que en el Antiguo Testamento hubo un hombre que se llamó Jacob. Desde ahí vamos a partir, ya no desde atrás, sino desde Jacob. De Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos. Y esos dos hijos que usted está viendo aquí en pantalla, hermanos, tuvo 12 hijos con cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Ahorita no nos metemos al tema de cuatro mujeres, hermano. Pero ¿cómo es posible? Si eso es pecado, bueno, eso ya lo veremos en otro tema después. Ya lo veremos Ok, después. claro que sí. Esto estaba permitido en ese tiempo, por eso no hay ningún problema. Por ello, Jacob tuvo de esposa o de mujer a Lea,
tuvo a Silpa y tuvo a Bila, esta parte de verde que se ve aquí, Bila y Raquel. Diríamos que la esposa era Raquel. Estas diríamos que eran concubinas, Lea, Silpa y Bila. Entonces Jacob tuvo 12 hijos y de Lea, Jacob con Lea tuvo a Rubén, que está del mismo color, fuchsia, yo lo veo en mi pantalla color fuchsia, o colores que será rosa, no sé cómo vean ustedes, pero yo veo aquí color fuchsia o rosa, dice de Lea, acá arriba en esta partecita de Lea, y acá está Rubén, que es el mismo color de Lea. Rubén, ¿quién más por ahí, hermanos? Simeón, ¿Quién más? Simeón, luego. Leví, Y Judá. Ajá, adelante, ¿quién más? Judá. Judá, Ah, y acá abajo, Isaacar, Isaacar, ¿y quién más? Zabulón, Zabulón. Entonces tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hijos que tuvo Jacob con Lea. 6 hijos con Lea. Y de Silpa, ¿cuántos hijos tuvo con Silpa, hermanos? 2, 2. ¿Quiénes son? Ad y Aser. Gad y Aser, exactamente. Entonces vemos que Jacob tiene 2 hijos con Silpa, son Gad y Aser. Y luego de ahí nos pasamos al lado derecho de la diapositiva y vemos a Bila. Jacob con Bila, ¿cuántos hijos tuvo? Bila, Bila. 2, 2. ¿Quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son? Dan y Neftalí. Neftalí. Dan y Neftalí. Con Bila. Y de Raquel, ¿cuántos hijos tuvo con Raquel Jacob? 2. 2, perdón, 2. 2. ¿Son quiénes? José y Benjamín. Benjamín. Entonces, todos estos hermanos, todos estos forman 12 hijos que tuvo Jacob. 12 Así hijos es. que tuvo Jacob de diferentes mujeres. Entonces, de estos hermanos, miren, aquí de los hijos de Lea, de los hijos Lea. de Lea, tuvo un hombre o un hijo llamado Leví. Jacob tuvo un hijo con Lea llamado Leví. ¿Por qué es importante Leví, hermanos? ¿Por qué es importante? Miren, avancemos tantito. Porque de los levitas, de los levitas, Dios escogió a Leví para que ellos de ahí salieran los sacerdotes. Los sacerdotes. Ellos, los sacerdotes levitas, solamente los sacerdotes levitas se iban a encargar de administrar todos los asuntos espirituales en el desierto, en el tabernáculo, y luego ya que se establecieron en el templo, así le llamaban el templo, cuando ya se construyó. Pero los únicos, hermanos, los únicos que se van a encargar de las cosas del tabernáculo, los asuntos espirituales, era Leví, los levitas de la descendencia de Leví, Dios los escogió como sacerdotes para que ellos administraran en la tierra los asuntos espirituales de Dios. Cuando ellos salieron de Egipto, entonces en el desierto, para que ellos no se quedaran sin adorar a Dios, entonces Dios escogió a esta tribu, a la tribu de Leví, para que ellos fueran los encargados de administrar los asuntos espirituales de Dios en la tierra, para con sus 11 hermanos. Así que Dios escoge a esta tribu, a Leví, a los levitas, y estos hermanos que está a nuestra derecha de nuestra pantalla, esta era el tabernáculo. Este era el tabernáculo, como una especie, hermano Moy, hermana José, hermana Mari Bautista, hermana Mari Contreras, una especie como de una tienda de campaña, como un circo, vamos a llamarle, pero estas son las medidas que Dios dio. Así como está, así se tenía que construir. Entonces, los únicos que iban a tocar y que iban a entrar ahí, a este lugar, al tabernáculo de reunión, eran los levitas, no lo olvidemos. Solamente ellos se van a encargar de administrar los asuntos espirituales. No, ni los demás hermanos, ni sus hermanos, ni Simeón, ni Rubén, ni Dan, ni Neftalí, ni ninguno de estos, no iban a meterse, no iban a tocar nada los asuntos espirituales. Por eso Dios escogió exclusivamente a esta tribu, a Leví, de los hijos de Jacob, para que ellos se encargaran de administrar los asuntos espirituales en el tabernáculo. Ellos tenían que entrar aquí
y hacer todo lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Esto que está aquí, hermanos, están los sacerdotes levitas, era aquí adentro, aquí en esta parte, aquí en esta parte. Entonces, Sí, estos eran los sacerdotes levitas. Tenían que encargarse, en otras palabras, hermanos, de la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Esto fue en el desierto. Ellos llegaban a un lugar, se establecían cuando iban hacia la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho que les iba a dar. Entonces ellos iban solamente, hasta en eso tuvo detalle Dios, que solamente los levitas eran los que se iban a encargar de armar y desarmar el tabernáculo de reunión. Nadie podía tocar nada porque era extremadamente sagrado, era sagrado, no tenía nadie en que meterse en esos asuntos. Dios asignó a cada uno de las tribus de los hijos de Leví, asignó quién iba a llevar esto o aquello del tabernáculo, hermano. Dios fue muy estricto en ese aspecto. Ahora bien, ya tenemos ubicado que Leví fue hijo de Jacob y que Leví fue hijo de Lea y por consiguiente hijos de Jacob, y que ellos solamente se iban a encargar de los asuntos del tabernáculo. Entonces, ¿cómo le iban a hacer, hermanos? Y esta es la pregunta. ¿Cómo le iban a hacer los levitas, los sacerdotes levitas, para su manutención diaria? Hablamos de los asuntos materiales. ¿Cómo le iban a hacer si ellos se iban a dedicar solamente de tiempo completo a la obra del Señor? ¿Cómo le iban a hacer? ¿Cómo creen ustedes? Viene su opinión, hermanos. ¿Cómo creen ustedes que le iban a hacer ellos para su manutención diaria? Porque ellos tenían familia, tenían que comer. ¿Qué razonan ustedes, hermano Moy? pues yo pienso que debe haber alguna recaudación, ¿verdad? Ajá. Sí, Eh, recaudación. Sí, recaudación entre todos ellos para poder mantener el, el santo, el tabernáculo, el santo tabernáculo. sí, y a las familias de los levitas que iban a estar dedicados a eso. ¿Cómo ve usted, A eso. hermanita José? ¿Está usted de acuerdo con el hermano o tiene alguna opinión aparte o algo que quiera usted agregar? Pues ahí es donde entra la ofrenda del pueblo. Bueno, en Ándele, pero en aquel entonces, ¿cómo se le llamaría, hermana María Bautista? ¿Cómo se le llamaría en aquel entonces? En aquel entonces, ¿cómo se le llamaría mi hermanita María Bautista? Abra su micrófono, mi hermanita. Ay, perdón, hermano. Ahí está. Ahí es donde se recolectaba lo, 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 lo que Dios nos había mandado, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento está, hermano. Hay un pasaje nada más que ya se me fue, donde cuando el Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, Él también necesitó, porque como hombre, como humano, necesitaba el mantenimiento. Ajá. Entonces, de ahí sacaban, hermano, para ese trabajo. De ahí Exacto. se mantienen ellos. Pero se me fue el pasaje, hermano, se me fue Sí, el sí, no se pasaje. preocupe, ahorita estamos en eso. Ajá. Entonces, ¿cómo le harían, hermana Mari Contreras? Gracias, mi hermanita Mari Bautista. ¿Cómo le harían los levitas, los sacerdotes levitas para su manutención? ¿Qué determinó Dios hacer? Esa sería la pregunta. Este, y los demás de sus hermanos iban a aportar el diezmo. El Iban a 10. aportar un diezmo, el Exacto. 10% de todo lo que ellos ganaban o tenían, iban a aportar a los levitas. Exacto, muy bien, gracias, gracias. Pero Exactamente. tengo Ah, entendido que no era dinero, dinero en sí sino no era. eran ¿cómo se llama? Lo que Alimentos, cosechaban, granos. lo que se Ajá. echaban exactamente, Así es, mi hermano. porque el efectivo no era muy poco, pienso yo. Exacto. Iban a dar el diezmo de todas las cosas que tuvieran, pero exclusivamente de dinero no había, hermanos. No, 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 no. Sino ellos iban a encargar de sus 11 hermanos, iban a encargarse de la manutención diaria de sus hermanos levitas, porque ellos iban a dedicar, ya vimos el propósito, se iban a dedicar exclusivamente al servicio de Dios, toda la descendencia de Leví. De ahí saldrían los sacerdotes y el sumo sacerdote también. El sumo sacerdote, hermanos, ellos se encargaban de entrar una vez por año al lugar santísimo, a esta parte de aquí, hermanos. Aquí en esta parte del tabernáculo, aquí estaba dividido. Aquí estaba el lugar santísimo.
donde entraba solamente una vez por año el sumo sacerdote. Dentro de sus hermanos levitas estaban los sacerdotes, pero había uno que se le llamaba el sumo sacerdote. Era el único que entraba ahí al lugar santísimo. Estaba dividido esta parte de la tienda de campaña y ahí se ofrecía sacrificio. Tenía que entrar con sangre, o sea, con animal y ofrecerlo a Dios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, de sus hermanos. Una vez por año. Entonces, de los levitas salían el sumo sacerdote y también todo el sacerdocio levítico. Entonces, ¿cómo le iban a hacer ellos? Bueno, aquí Dios todo proveyó bien. Todo nos dejó escrito. Miren, ¿quién lo quiere leer, hermano Moy? ¿Alcanza usted a leerlo, lo que está ahorita en pantalla? Números 18, Sí. 24. Dice, porque a los levitas le he dado por heredad los los Diezmos. diezmos de los hijos de Israel, porque ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán Heredad, hered- de- heredad. heredad. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos? Dios no podía escogerlos para que administraran el asunto del tabernáculo y cómo le iban a hacer ellos para su manutención diaria. Si eran humanos como usted y como yo. Entonces Dios proveyó, les dijo a sus hermanos de los levitas, les dijo, los levitas, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los Los hijos de diezmos. Israel. ¿Quién es Israel? Es el mismo Jacob. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Por eso dice aquí Israel. Entonces, los diezmos, Dios se los pidió a sus hermanos, a sus 11 hermanos, para la manutención de sus sacerdotes levitas. Dios fue quien lo decidió para la manutención diaria. Bueno, entonces, de ahí viene ya entonces, hermanos, lo del diezmo, diezmar todas las cosas de lo que ellos poseían, tenían o lograban en cosechas y en todo, para que ellos pudieran sostenerse. También de los animales que se ofrecían, no podían tirar las cosas cualquiera, sino ellos escogían una de las mejores partes de los animalitos o de las aves y se lo comían los sacerdotes. Eso entraba también como parte del sostenimiento de los levitas. No profundizo porque no nos alcanzaría el tiempo, hermanos. Entonces, los hermanos de los levitas se iban a encargar de la manutención diaria de sus hermanos levitas, de los sacerdotes levitas. Bien, avancemos. El sacerdocio, hermanos, vamos a ver, el sostén de los sacerdotes, de acuerdo a Números 18, del 8 a 32, dice, hermanos, que los sacerdotes recibieron 13 de las 48 ciudades que fueron dadas a los levitas. Ni los levitas ni los sacerdotes recibieron terreno cuando Josué repartió Canaán, cuando ya llegan a la tierra prometida y empiezan a hacer la repartición de las tierras. Entonces los levitas no tuvieron una heredad como sus hermanos, sino que dentro de sus propios hermanos les iban a dar 48 ciudades. Y aquí nos explica esta diapositiva que ni los levitas ni los sacerdotes recibieron terreno cuando Josué repartió Canaán, porque Jehová había de ser su parte y heredad, de su parte y heredad. Números 18, 20. Entonces los levitas que cuidaban del tabernáculo y lo llevaban, recibían los diezmos de las otras tribus, de sus 11 hermanos, lo que estamos mencionando. ¿Dónde aparece eso, hermanos? En Números, capítulo 18, versos 8 al 32. Ahí está donde menciona que los sacerdotes y el sumo sacerdote se le iba a dar ciudades para que ellos habitaran dentro de sus propios hermanos, de las comunidades de sus hermanos. Y ellos iban a ser los exclusivos para dedicarse al servicio de Dios. No quitemos eso. Bueno, ahora bien, vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Vamos al Nuevo Testamento. Toda esa ley del Antiguo Testamento, hermanos, toda esa ley del Antiguo Testamento, donde incluía también al sacerdocio levítico, porque luego, después del tabernáculo de reunión, ya cuando se establecieron, ya se construyó un templo, hermanos, y ahí siguieron los levitas administrando los asuntos espirituales de Dios. Después del tabernáculo, que andaban en el desierto de allá para acá, entonces ellos levantaban el tabernáculo, ofrecían sacrificios, adoraban, se iban a otro lugar, lo quitaban y seguían y lo volvían a establecer, y así andaban
en el desierto. Pero cuando ya llegan a la tierra prometida, ellos anduvieron como 40 años en el desierto, hermanos, vagando, porque se oye mala palabra, pero tenían un corazón muy duro, muy rebelde, no obedecían a Dios, caían en idolatría, hacían muchas cosas que ofendían a Dios. Entonces Dios, para irlos puliendo, para irles enseñando que deberían obedecer, los hizo andar 40 años errantes en el desierto, hermanos. Si ellos hubieran 40 años, hermanos, dice la Biblia, si ellos se hubieran portado bien obedeciendo a Dios desde el momento que salieron de Egipto, entonces los hubiera llevado directo a la tierra de Canaán y ahí establecerse. Claro, a la tierra prometida. Pero sin embargo, como tenían su corazón, miren, a veces no tenían que comer por lo mismo, entonces Dios les mandaba codornices, les mandaba hojuelas, el maná, que caía del cielo. Y ellos se quejaban, hermanos. Ellos decían, ay, Dios mío, si mejor regresemos y allá comíamos carne en las ollas grandes y todo, blasfemando en contra de Dios. Entonces, 40 años los reprende Dios y andaban vueltas y vueltas en el desierto para irles quitando las asperezas de no rebelarse contra Dios. Cuando ya estaba limpiando. Exactamente, cuando ellos llegan ya a la tierra prometida, a Canaán, entonces ya tienen que edificar un templo, el templo que le llaman de Salomón. Entonces ahí siguieron los levitas, siguieron. Y se dieron muchas leyes, pero en el monte Sinaí, cuando ellos venían en el desierto. Entonces ya en el Nuevo Testamento, hermanos, nos habla este texto, Colosenses 2:14 al 17. Miren lo que nos dice. ¿Alcanza usted a leerlo, hermana José? Por favor, nos apoya con la lectura. Sí. Por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Exactamente. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Dice aquí, hermanos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquí ya viene hablando acerca de la ley del Antiguo Testamento. Dice el acta de los decretos que había contra nosotros. Era una ley contraria a nosotros los gentiles. Nosotros somos conocidos en la Biblia como gentiles. No somos judíos de nacimiento o físicamente hablando. Somos gentiles. Somos el Israel espiritual, pero no somos judíos. Por lo tanto, somos gentiles. Esa ley iba en contra de nosotros porque ni ellos pudieron cumplirla, mucho menos nosotros como gentiles. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz, hermanos, cuando el Señor muere en la cruz, dice la Escritura que termina con el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, como ya eso es terminado, termina la ley en la cruz cuando Cristo muere, entonces dice ahora, nadie nos juzgue en comida o en bebida. Hay grupos, no quiero decir el nombre, pero hay grupos X que prohíben comer ciertos alimentos, hermanos, que prohíben comer ciertos alimentos. Dios nos está diciendo que ya nadie nos debe juzgar en comida o bebida. Solo a usted la mano, hermano hermana Mari. Adelante, hermana Mari Contreras. Solo para leer el 14, con otra versión que dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Nada más para rectificar. ¿Qué versión es esa que leyó, hermana Mari? Ya le había dicho que era este. No se ve porque se ve oscuro. Ok, ya sé. Pero ¿cómo dice? A ver, léalo otra vez porque está interesante. El verso 14, Colosenses 2:14, en esta versión diferente a la que yo tengo. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Muy bien, estaba como que se entiende más, ¿verdad, hermano Moy? Sí, se entiende más. Se entiende mejor. Acá dice a ver. De hecho, pues me gusta más la que tenemos aquí. Sí, ¿cuál es la 60 parece? Sí, la 60. La Reina Valera 60. Bueno, dense cuenta entonces, hermanos, que
dice que aquí anuló, terminó, le puso fin nuestro Señor cuando Él muere en la cruz a esa ley que era contra nosotros. Entonces ya aquí, hermanos, ya nadie nos juzgue en comida o en bebida. Nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está diciendo, hermano, que el sábado termina. El día de reposo termina. Aquí dice reposo, pero en otras Biblias dice sábado. Dice sábado, hermano. Entonces, cuando termina la ley, mande. Esa parte nunca le he leído, fíjese, ninguna. No se lo habían explicado. He estado en varias iglesias, varios de grupos. oyentes, y no, no sacaba la luz. Fíjese nada más, hermano, es que no se profundiza el estudio en la palabra de Dios y eso trae como consecuencia falsas doctrinas. Por eso encontramos grupitos por donde sea enseñando una doctrina equivocada y exigiendo el diezmo, porque el diezmo era parte de la ley también. Era una exigencia en el Antiguo Testamento, de tal manera que Malaquías 3:8 al 10 dice que cuando el pueblo no daba el diezmo, Dios se lo reprendía y decía, vosotros me habéis robado, le decía Dios al pueblo, hermano, porque era una ley, no era si querías o algo, no, tenías que darlo. Cuando ellos no lo daban, entonces Dios se lo reclamaba y le decía, vosotros me habéis robado. Y ellos decían, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Traigan alimento al alfolí, o sea, al depósito, para que haya alimento suficiente en mi casa, si no, ¿qué van a comer esos hombres? ¿Cómo le van a hacer esos hombres? O sea, los levitas. Entonces ellos no diezmaban y Dios se lo reprendía. Era una ley, era una exigencia. Pero ahora, como eso pertenecía a la ley, entonces ya dice que esa ley fue terminada en la cruz, hermano. La ley del Antiguo Testamento, todo eso que era en contra de nosotros fue eliminado cuando Cristo muere en la cruz. Entonces, el sábado o ciertos alimentos que se prohibieron en el antiguo, ahora usted tiene la libertad de poder comerlo, pero, o sea, la diferencia, pero tiene usted que hacer oración. Tenemos que orar por ese alimento para que a través de la oración Dios santifique el alimento, lo limpie, lo purifique. De hecho, cuando los primeros cristianos, cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice, de todo lo que vendan en la carnicería, compren, coman, sin preguntar, dice, por motivos de conciencia. Porque en ese tiempo algunos animales eran sacrificados a ciertos ídolos en las plazas públicas. Entonces esa carne la vendían en la carnicería. Entonces, hermanos débiles que no habían crecido espiritualmente, no habían entendido, decían, no comas esa carne porque esa carne fue sacrificada a tal ídolo. La escritura dice, no, tú ve a la carnicería y por motivo de conciencia, no preguntes, tú compra tu carne, guísala y antes de que comas, ora para que Dios santifique ese alimento, lo purifique y lo comes. Pero la oración es importante, dar gracias a Dios y pedir que Dios bendiga y purifique el alimento. A ver, hermanito, ¿qué quiere decir mi hermano? No, sí, o sea, yo estoy ¿Está entendiendo, hermano, cómo estoy? ¿Sí me escucha? Sí, bastante bien. Sí, o sea, yo estoy impresionado, la verdad, todo lo que hay dice la oculto y Biblia. que no sabe uno nada de eso. Y mucho más va a aprender, mi hermano, mucho más va a aprender. Sí, es algo increíble. Así es, pero mire, está en la Biblia. No es algo nuevo, hermanos. Ahí está. Este es el Nuevo Testamento. Ya esto es el Nuevo Testamento. Ya todo lo del Antiguo pues, ya termina cuando Cristo muere en la cruz. Entonces ya nadie nos va a juzgar en comida. O sea, tú compra y come y ora. Eso sí, la oración, hermano, para que Dios santifique los alimentos. Lo mismo en sábado. Ya no estamos obligados a guardar el sábado. Ahora es el domingo, porque el domingo resucitó el Señor. Aunque por ahí digan algunos, es que fue allá un hombre que cambió de la adoración y ahora puso el domingo. No, la Biblia habla del domingo, habla del primer día de la semana, que ya hemos comparado las versiones en otros estudios, hermanos, que hemos tenido. Entonces es domingo y el domingo se adora a Dios. Fue desde el que Cristo resucitó, empezó la adoración en domingo. Entonces, hermanos, en sábado ya no estamos obligados a obedecer, a guardar el sábado. Ahora es el domingo, hermanos. Por eso el domingo no hay que hacernos compromiso, hermanos. Es del día del Señor.
Si nosotros nos desatendemos, nos ocupamos en otros asuntos, ¿qué estamos haciendo? Dándole la espalda a la resurrección de nuestro Señor. Le estamos dando la espalda al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Le estamos dando la espalda a todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros si nosotros dejamos de adorarle o de servirle el domingo. El domingo es sagrado, hermanos. No hay que dejar de congregarnos, por eso dice Hebreos 10:25, ¿lo recuerdan? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces el domingo es sagrado, es día del Señor. Bien, avancemos. Bien, el sacerdocio levítico abolido, el sacerdocio levítico fue abolido. Si hubo cambio de ley, pues también el sacerdocio pasó a la historia. Miren lo que enseña la Biblia, hermano. Miren lo que enseña la Biblia. El sacerdocio levítico abolido. Un nuevo sacerdocio espiritual instituido, la antigua ley abolida y una nueva ley establecida. Miren lo que dice Hebreos 7:12. Miren lo que dice. Aquí lo tengo yo escrito. Por eso yo lo tengo escrito para que así vayamos avanzando. Pero yo quiero que usted lo anote si quiere y luego le voy a mandar el enlace ya el video, este estudio grabado para que ahí lo tengan. Usted lo puede estar repasando o lo puede enviar a la gente que está engañada, que la están engañando. Este estudio le va a ayudar, les va a ayudar bastante, hermanos. Les va a ayudar bastante. Permítame porque se acabó. Ok. Bien. Es que se apagó el clima. Se apagó el clima, hermano. Pero ya deje, no importa. Aquí aguanto el calorcito. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Hebreos 7:12 dice, los sacerdotes levíticos, vamos a ver qué hacían los sacerdotes levíticos, regidos los sacerdotes levíticos, hermanos, en esta parte aquí izquierda. Levítico, sí. Ajá, ya lo vi. Dice los sacerdotes levíticos regidos por el Antiguo Testamento. Estoy aquí, hermanos. Sí. El sumo sacerdote, un hombre sujeto al pecado y a la muerte, porque él mismo tenía que entrar al lugar santísimo con sangre para ofrecer sacrificio de animales por sus propios pecados y por los del pueblo. O sea, el mismo sumo sacerdote era un hombre pecador. En comparación con Jesús, que él fue puro y santo, no pasó nada. Así entonces, el sumo sacerdote, un hombre sujeto al pecado y a la muerte, moría. Sí, o sea, una persona normal, común. Normal, exacto. Servían solo al pueblo de Israel, oficiaban en un templo terrenal, sacrificaban animales, sus sacrificios no podían quitar el pecado del pueblo, Hebreos 10:1-4, recibían de Israel los diezmos de sus cosechas, manadas y ganados, Deuteronomio 14, usaban vestimentas que los distinguían, Éxodo 28. Pero aquí viene la diferencia, hermanos. El nuevo sacerdocio cristiano, o sea, cuando Cristo muere en la cruz, se establece un nuevo sacerdocio. Y ese sacerdocio, ya ahora dice la Escritura, que cada cristiano, cada persona que nos convertimos a Cristo bajo el Nuevo Testamento, somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes de Dios, hermanos. Ahora Dios nos encomienda, nos deja esa responsabilidad a nosotros de administrar los asuntos espirituales de Dios en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Por eso, hermano Moy, cuando yo le digo, hermano, usted nos va a ayudar con las charolas, está usted ejerciendo un derecho que Dios nos dio y le dio a usted cuando se convirtió al evangelio a través del bautismo. Usted es un sacerdote de Dios. Allá era en el Antiguo Testamento era un sacerdocio levítico, pero ahora acá es un sacerdocio espiritual y nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros, los varones, tenemos una responsabilidad de cumplir con ese servicio a Dios, porque somos ahora nosotros el sacerdocio espiritual. Vamos a ver qué dice esta diapositiva. Dice el nuevo sacerdocio cristiano. Ay, perdón, ya le moví aquí. Dice el nuevo sacerdocio cristiano. Todos los cristianos fieles componen el nuevo real sacerdocio, de acuerdo a 1 de Pedro 2:4-10. El Nuevo Testamento, o sea, la nueva ley de Cristo, los rige, Hebreos 7:12. ¿Qué dice Hebreos 7:12? Dice, cambiado el sacerdocio, aquí arribita, cambia lo que está de verde. Ajá. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, Hebreos 7:12. Como se cambia el sacerdocio, porque Cristo muere en la cruz, ahí termina la ley, entonces tiene que haber un cambio de sacerdocio. Porque bajo el sacerdocio levítico se recibe la ley
y la ley establece esto de los sacerdotes levitas. Entonces, si se quita la ley, pues desaparece también el sacerdocio levítico. El sacerdocio. Tenía que terminar porque hubo cambio de ley y fue clavada en la cruz. Entonces todo desaparece, lo que dependía de esa ley tiene que terminar. Y lo dice aquí 7:2, hermano. Está clarito, está clarito. El sumo sacerdote que es Cristo, estoy ahora aquí, hermanos, en esta parte. El sumo sacerdote que es Cristo mismo. Hebreos 4:4 y 5:10. Cada cristiano fiel en su función bíblica de sacerdote. Apocalipsis 1:6 dice que somos nosotros ahora sacerdotes, hermano Moy. Los varones de la congregación somos sacerdotes ante Dios, ya no de ese sistema del Antiguo Testamento, el levítico, sino ahora somos nosotros. Dice, cada cristiano fiel en su función bíblica de sacerdote, Apocalipsis 1:6, ofrece sacrificios espirituales de acuerdo a 1 de Pedro 2:5 y no de animales, de acuerdo a Hebreos 13:15. Y cada cristiano fiel presenta él mismo sus sacrificios espirituales a Dios sin la mediación de clérigo sacerdotal alguno autorizado por hombres, Romanos 12:1. Las leyes mosaicas sobre diezmos y vestimentas no aplican a este nuevo sacerdocio cristiano, pues la ley ha sido cambiada. Nuestra Pascua es Cristo, 1 Corintios 5:7. 5:7, y tenemos libertad, dice aquí la Biblia, hermanos, tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, allá, hermanos, allá, miren, regreso a la diapositiva. Allá en el Antiguo Testamento, aquí a esta parte, hermanos, del tabernáculo, aquí entraba una vez por año el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio de animales por sus pecados y por los del pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, de acuerdo a como nos está enseñando esta diapositiva, el lugar santísimo, dice la Escritura, que es el cielo mismo. Entonces ahora nosotros tenemos ese acceso. Si somos fieles, cuando Dios nos dé la vida eterna, entramos al lugar santísimo, que ahora el lugar santísimo bajo el Nuevo Testamento es el cielo mismo. Y siendo nosotros sacerdotes, tenemos que cuidarnos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, porque somos sacerdotes. Y las hermanas son hijas de Dios, hijas del Altísimo. Por lo tanto, hermanos, como sacerdotes de Dios, tenemos nosotros el respeto a nuestro Dios y ejercer nuestro ministerio como sacerdotes en el local, en los domingos, los domingos. Por lo tanto, hermanos, eso ya terminó, lo del Antiguo Testamento. Ahora queda esto que acabamos de leer y de explicar. Ahora miren lo que dice Hebreos 8:6, hermanos, 8:6 al 8. Miren lo que dice Hebreos 8:6 al 8. ¿Lo quiere leer, hermana? ¿Lo alcanza usted a ver, hermana Mari Bautista? Ahí en la pantalla. ¿Lo quiere leer, por favor? Hebreos 8:6 al 8. Sí, hermano. Por Dice, favor. pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén, mi hermano. ¿Se da cuenta, hermano Moy? Así es. Yo creo que esto ayuda bastante, ¿verdad? Está más explicado. Y decía un hermano acá, más claro, pero ni el agua del Grijalva, decía. Más claro que el agua del río Grijalva. Más creciente, ¿no? Exactamente. Entonces, mire lo que dice ahí Hebreos 8:6 al 8. Yo creo que está muy claro, hermana José, ¿verdad? Y está muy entendible la palabra del Señor. No está complicado, sino está muy fácil de entender. Ese antiguo pacto, donde en ese antiguo pacto, esa ley del Antiguo Testamento, se hablaba del tabernáculo y de los levitas, pues ya, eso termina, eso termina.
Y dice, por eso menciona aquí el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el ministerio de Jesús se está refiriendo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Nuestro mediador es Jesucristo, no es ninguna otra persona, ninguna mujer, un hombre que proclame por ahí, nada, nada. Nuestro mediador es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es mediador de un mejor pacto, o sea, el Nuevo Testamento, hermanos, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea, el Antiguo Testamento, todo ese sistema que había de la ley hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces ahora estamos en un nuevo pacto que es mejor y está establecido, hermanos, sobre mejores promesas. El sacerdocio termina. Hermanos, si el sacerdocio termina, de acuerdo a Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y ese cambio de ley termina, o se hace el cambio, esa transición se hace cuando Cristo muere en la cruz. Ahí terminó. Dice la escritura que el velo del templo se rasgó, porque en los tiempos de Cristo, hermanos, todavía estaba el templo. Todavía Sí. estaban los sacerdotes. Todavía se administraba eso. No había habido ningún cambio de ley. ¿Cuándo termina esto? Cuando Cristo muere en la cruz. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz, hermano, dice la escritura que el velo del templo se rasgó, se partió, eso, dando a entender que aquí termina ya. Aquí termina el antiguo y empezamos uno nuevo. Y aquí está Hebreos 7:12. Eso es lo que significa el velo. Exacto, se raja. Dice la Biblia, La literalmente, mitad, hermano, se rajó, se partió a la mitad, sí. a la mitad. Entonces ya eso, o sea, ya de aquí empezamos de cero, diríamos, de cero. Termina el sacerdocio, termina la ley, Cristo la está clavando en la cruz, ahí anula, termina el sábado, la ley del diezmo, entre tantas cosas, ahora empezamos de cero. O sea, ahora en un mejor pacto, porque Jesús es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Hasta aquí. ¿Qué entienden, hermanos? Todavía falta un poquito, ya terminamos. Falta un poquito y terminamos. Hasta aquí, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo analizan el asunto? ¿Van aprendiendo? ¿Está entendible? A ver, escucho, hermano Moy. Ay, siempre conmigo. Usted es el varón, usted es la cabeza, usted es el sacerdote. Usted es el No, pues sacerdote. yo estoy totalmente sorprendido, pues, porque eso no lo había yo visto. No lo había yo Lo va a visto, enseñar. entonces pues ya cuando me manda usted el enlace vamos a profundizarlo más, porque realmente es algo fuera de nuestro alcance, pues estaba fuera de nuestro alcance, y es algo, una verdad, Así es, este, una verdad exacta, pues, así es. ¿Cómo ve ¿verdad? usted, hermana José? Su comentario, por favor. ¿Va entendiendo lo que estamos explicando? ¿Alguna duda hasta aquí? Pues voy entendiendo, voy aprendiendo, Bendito Dios. y agradecida con Dios primero, ¿verdad? Y después con ustedes que Gracias nos a están ayudando, apoyando y sí, vamos aprendiendo. Bendito Dios. No da bueno, ya de parte mía, porque hablo por mí, Sí, de mi, de mi corazón, de mí ya sale tomar mi Biblia, aunque sea un momentito. Yo llego a mi trabajo y tengo mi Biblia y ya sí, o sea, siento esa necesidad, pues, bendito sea Dios. es algo que mi espíritu o que me pide. Exacto. Entonces, pues, totalmente, totalmente diferente y aprendiendo Bendito sea Dios. Qué bueno, todo de mi parte. qué bueno. Bueno, vamos a avanzar entonces, hermanos. Vamos a avanzar tantito para que seguimos con el estudio. Ya vamos al final, hermanos, ¿eh? Ya vamos al final. Bueno, vamos ahora entonces, si el Antiguo Testamento, hermanos, si el Antiguo Testamento fue anulado en este tiempo, en Colosenses 2:14 al 16, ahí terminó. Y luego Hebreos 7:12 nos dice que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces ya no está el sacerdocio levítico, ya no está esa ley que pedía el diezmo. Esto, hermanos, ustedes han dicho muy sabiamente, esto que estamos estudiando, que parece muy sencillo, no va usted a encontrarlo en ninguna iglesia,
en todo el mundo porque no les conviene explicárselo No a les los conviene. feligreses, porque se les cae la fuente. Perdón, en México decimos, voy a decirlo en el buen sentido de la palabra, se muere la gallina de los huevos de oro. Si un Así es. pastor de X denominación empieza a enseñar esto, es su ruina económica, es su ruina material, pero está en la Biblia. Entonces, los ministros de la palabra de Dios, hermanos, enseñamos esto, la verdad del evangelio, conforme a la palabra de Dios, no ideas mías. Yo no estoy diciendo cosas mías, es Dios quien está diciendo. Pero entonces, hermanos, entramos en la disyuntiva, ¿cómo le va a ser un ministro en la iglesia de Cristo para el sostenimiento, para su manutención? Entonces, aquí entramos a esto, hermanos, a lo que Dios ha puesto ahora en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo, porque ya llegamos hasta este punto que esa ley del diezmo fue clavada en la cruz, ya terminó, ya sin alguna denominación. Si alguna persona, porque este video lo voy a subir al canal de YouTube que está mi nombre, para que le llegue a más personas. Usted también, hermano, hermana, compártalo, por favor, cuando ya se los envíe. Si en alguna iglesia algún pastor está exigiendo el diezmo, se oye fuerte mis palabras y groseras, quizás le está robando. Le están robando. Porque Dios no pide ahora el diezmo. Dios pide ahora esto que tenemos en pantalla. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Mire lo que dice. Hermana Mari, ¿quiere leerlo, por favor? Mari Contreras. Primera de Corintios 16, 1 al 2. Está en pantalla. Veamos qué dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolos para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Muy bien. Entonces, hermanos, en cuanto a la ofrenda, ya no es diezmo, ahora es ofrenda, y aquí sí entra el asunto económico, hermanos. El asunto económico. El apóstol Pablo fue uno de los hombres, nuestro Señor Jesucristo fue uno hablando humanamente de él, en su ministerio, dice la escritura, que le servían de sus bienes las mujeres, le ayudaban, mujeres pudientes, mujeres que tenían un buen rango social en aquel entonces, aportaban, hermanos, para la manutención de nuestro Señor y los apóstoles. Por eso ellos podían estar completamente dedicados al ministerio y iban de ciudad en ciudad. Pero ¿cómo le hacían? Tenían que comer, tenían que calzar. Entonces dice la escritura que ellos se encargaban, las mujeres le apoyaban. Hermana Mari, adelante. Mari, leo la otra versión. Ajá. Dice, ahora quiero hablarle acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Sí. Hagan lo mismo que le dije en la iglesia de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero según lo que hayan ganado. De este modo, no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Muy bien. Excelente. Está muy bien esa versión también. Quiero agregar Lucas capítulo 8 respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le hacía Jesús en los asuntos materiales para poder subsistir? Entonces Lucas capítulo 8, esto lo pueden anotar, no está aquí en pantalla. Lucas capítulo 8 versos 1 hasta el versículo 3. ¿Qué hacían? Miren las mujeres. Las mujeres, sin ofender a mi hermano Moy ni a mí mismo, a mi género, las mujeres siempre son más dadas, más adeptas a los asuntos espirituales. En una familia normalmente quien se acerca más a Dios, quien obedece a Dios primero, son las mujeres. Así ha sido nuestra experiencia y es que es bíblico. Miren lo que dice Lucas 8, 1 al 3. Se lo voy a leer para cómo le hacía Jesús para su manutención con los apóstoles. Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, fíjense, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Pero ¿cómo le hacían estos hombres para su manutención? Ahí va. Y algunas mujeres, fíjense, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes eran? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían
de sus bienes. Estas mujeres que andaban con ellos, pues tenían, yo quiero pensar que tenían necesidades de lavar ropa, lavar los pies de Jesús, de los apóstoles, y estas mujeres andaban con ellos como muestra de agradecimiento por haberlas sanado nuestro Señor. Como muestra de agradecimiento andaban con él en el ministerio, preparando comida, preparando alimento, porque otras mujeres que no podían andar con ellos en el ministerio de aldea en aldea, pero aportaban, dice la Biblia en el verso 3, de sus bienes. No les dolía, al contrario, aportaban de sus bienes para el ministerio. Entonces, ahí está la luz que Dios nos da respecto al apoyo que se debería dar. En este caso a Jesús. Ya no habla de diezmo, sino que aportaban de sus bienes, de su corazón generoso, aportaban. Y las mujeres que no podían aportar económicamente o en asuntos materiales, entonces andaban con Jesús atendiendo las necesidades, la alimentación, entre otras cosas. Ahora bien, para la iglesia de Cristo, ya en el primer siglo, hermanos, la iglesia ofrendaba, no diezmaba. Cambiado el sacerdocio, cambiado la ley que pedía, exigía el diezmo, bueno, ahora Dios ha puesto la ofrenda y dice que la ofrenda es cada primer día de la semana, dice el verso 16, verso 2, 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno, la ofrenda es individual. En un matrimonio, en una familia, la ofrenda es individual. No porque el esposo dé, ya la esposa no da, o porque la esposa da, ya no da el esposo. No, es individual, dice. ¿Cuándo debe darlo? Cada primer día de la semana. O sea, cada domingo. Cada uno de vosotros, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ya no es una exigencia, hermanos, porque ya no es diezmo. Ya no es como, vamos a usar el término obligación. No, sino ahora todo Dios lo encierra en tu corazón generoso. O sea, puedes dar menos del diezmo o más del diezmo de acuerdo a como tú hayas prosperado o como Dios te esté prosperando. Ya no te limita, ya no te limita. También va a haber días quizás que tengas una rachita económica y que tal vez no puedas dar, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce nuestros corazones, entonces vamos a dar conforme a cómo hemos prosperado. Y luego dice, hermanos, más, pero esto digo, 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, aquí es donde decía, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. A veces hay personas que dicen, uy, pero ¿por qué me va tan mal, hermano? Económicamente, ¿por qué me va tan mal? Por ahí puede ser el asunto. Lo que uno da a la vida, hermanos, uno recibe de la vida eso. Lo que uno da en las cosas del Señor de corazón, de acuerdo a cómo uno prospera, Dios nos lo recompensa, diríamos, en muchas cosas, hermano, en muchas cosas, en muchas cosas. Y luego miren esta versión, nueva traducción viviente, dice lo de esta que está aquí a la izquierda, esta dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Así de fácil, hermano, así de fácil. Entonces, ya no es diezmo, ahora es ofrenda y es como uno ha prosperado, como uno dispone en su corazón. También, disculpen usar esta expresión, no quiero que nadie se ofenda. No miserias, hermanos. Vamos a acostumbrarnos en nuestro corazón a darle conforme a como Dios nos ha prosperado y como yo dispongo en mi corazón, sin, ¿cómo se llama? Sin reproche, ¿no? Sino de todo corazón, porque es para el agradecimiento de la obra. Y este dinero, hermanos, que se recoge todos los domingos, entonces se usa para predicar el evangelio, como hace ahora que fuimos el miércoles allá a ese lugar de Guadalupe Victoria, pues también para eso también es la ofrenda. Y también, hermanos, ya lo veremos más adelante, próximo sábado, si Dios quiere, sobre qué hacer con las ofrendas, para qué se usan. Vamos a hacer un breve estudio sobre eso, una continuación de este estudio. Bueno, vamos adelante, ya terminamos, hermanos, bien. Vamos a comentarios, hermanos, y ya terminamos. ¿Qué les pareció el estudio, hermanos? Comenten, por favor, las hermanas, también Mari Bautista, Mari Contreras, ustedes, hermanos, por allá cerca de Teapa, comenten también. Ya terminamos, hermanos. Muy importante
como debe de ser la palabra del Señor. Yo tengo aquí que me enviaron ¿cómo se llama? Un Un enlace. versículo. Ah, muy bien. Y dice, es Proverbios 18:14. Ajá. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Sí, Hay una reflexión que dice que la actitud es relevante en tu conducta como escogido, pues al igual que tus palabras y gestos, el testimonio de tu actitud es determinante en cada momento de tu vida. Nunca descuides esta parte. ujú. Fuiste llamado a brillar cual lumbrera, así que no permitas que las circunstancias de la vida apaguen tu brillo. Está muy bien la reflexión. Está muy bien la reflexión, hermanita. Pues está dando a entender que a pesar de las circunstancias, de los problemas que vengan en nuestra vida cristiana, pues nosotros adelante, hermanos. Que no deje de brillar la luz, porque somos la luz del mundo, dijo Cristo. Es lo que Entonces, platicaba hoy temprano con hoy que lo dialogamos, pues. ajá, qué bueno, Eh, bueno, qué bueno. Está muy bien la reflexión, excelente, le agradecemos. ¿Algún comentario, hermano Moy? No, pues es todo. La verdad es que, como le vuelvo a repetir, quedó totalmente sorprendido y sería cuestión de profundizarme más en la palabra y seguir aprendiendo. Amén. Claro, claro, hermano. Hay mucho que aprender, hay mucho. Y a mí me encanta esto, hermano. Yo nací para esto. Dios me escogió para esto. Y Bendito sea Dios. desde chico, mi mamá nos traía, aquí donde vivimos, hermano, está algo cerca, relativamente cerca, un local de la Iglesia de Cristo. Pues desde donde está el local en 1 de Mayo, hermanos, desde allá chiquitos nos traía mi mamá para acá. Veníamos a la clase de niños. Así que hemos crecido en el Evangelio y bendito Dios que nos da ese privilegio de servirle en este ministerio de predicar, de administrar la palabra. A mí me encanta, me gusta, es mi don, es mi don. Así que hay Bendito mucho que sea Dios. aprender, hay mucho que aprender. Yo estoy dispuesto a seguir estudiando con ustedes y con todos los que quieran. Bueno, Sí, claro que sí, hermana, es pan de todos los días. amén, amén, amén. Sí. Así es. eh, ¿Algún Y comentario, hay hermano? hambre, hay hambre. Eso y nosotros tenemos el alimento, tenemos el pan espiritual que lo vamos a dar, lo Ciertamente. impartimos, no se preocupen. Estamos a la orden, mi hermano. Gracias, gracias. Hermana Mari Bautista, su comentario, mi hermanita, ¿cómo vio el estudio? Claro, le falta mucho más, falta mucho más. Sí, hermano. Sí, hermano, muy bien explicado, hermano, aunque yo ya me lo sé, pero a mí ya se me borra mi cassette. ¿Cómo se llama? Muy, muy, muy bueno y de verdad, como dice el hermano, que se impresiona porque, y lo felicito, porque él tienen esa disponibilidad, hermano, esa disponibilidad de verdad que eso gusta a Dios, porque como dice ¿verdad? La santidad se perfecciona en el temor a Dios. Ajá. Y eso es lo que ellos están buscando, esa santidad, ese crecimiento. Y como decía la hermana de que, como le dijera yo, de la palabra que leyó, de que importa mucho El ánimo. la actitud. Ah, Entonces sí, hay una palabra que dice que la palabra impacta, sí, pero el ejemplo arrastra. arrastra, Es claro. importante, hermano, muy importante. La verdad los felicito y me da mucho gusto que Gracias. ellos estén estudiando y busquen realmente el camino y la verdad. Los felicito, hermano, y a usted, hermano, Gracias. gracias a Dios y gracias a usted, hermano Jesús, que siempre está disponible también para todos, en todo tiempo y momento. Muchas Gracias a Dios. gracias y que Dios los bendiga, hermano. Sí. Hermana Mari, Amén. ¿tienes algún comentario aparte, algo breve, así, para terminar, con una oración? Solamente decir que lo que uno da a Dios debe importar más que lo que digan las demás personas. Aunque no estén de acuerdo con uno,
o por su forma de ser, pues, en ese sentido de dar. Porque algunos, pues, para ser claro, en las congregaciones siempre observan y nosotros vemos a los demás que nos observan y a veces nos sentimos mal, pero no debemos de sentirnos mal, al contrario, darle gracias a Dios que podemos dar nuestra ofrenda a Dios y es un sacrificio que estamos haciendo porque así lo dice Dios, que sea un sacrificio de nosotros. En el caso de las mujeres, al igual que los hombres, para Dios. Amén. Eso es mi punto de vista, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar. Gracias, hermanos. Vamos a hacer una oración y ya luego terminamos y tan luego esté el video, se los envío y lo pueden compartir. Yo voy a tratar de subirlo a YouTube y compártanlo, hermanos, compártanlo, porque a alguna gente le va a llegar por ahí este video y le va a ayudar. Les va a ayudar. Bastante. Vamos a orar entonces. Bendito Padre, gracias le damos por ser bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por habernos dado su palabra, abrir nuestro entendimiento y poder comprender. Gracias por nuestros hermanos que tienen esta disposición para aprender de su palabra y nosotros también que estamos dispuestos para explicar la verdad que enseña su palabra. Gracias le damos por nuestra hermana Mari Bautista, por Mari Contreras y por un servidor. Gracias y rogamos que este video le llegue a muchas personas y que muchas personas entiendan y comprendan la verdad de su palabra. Gracias le damos pues en Cristo su Hijo. Amén. Amén. Bueno, voy a dejar de grabar, hermanos. Permítame tantito.